11:03. La tetracampeona nacional de ajedrez Damaris Abarca fue electa como convencional constituyente por el Distrito 15, que agrupa diversas comunas de la región de O'Higgins. Vamos a conversar con ella para abordar algunos de los temas que llevará a esta instancia de debate. Estamos en contacto ya con Damaris Abarca. ¿Cómo estás, Damaris? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros, Damaris, para conocer un poco más del trabajo que van a desarrollar en la convención, de tus posturas también, las que vas a llevar en representación del Distrito 15. Damaris, primero una pregunta más amplia respecto a tu análisis de lo que dejó esta elección, en particular la de convencionales constituyentes. ¿Cuál es el mensaje que hay ahí, Damaris? Bueno, yo la verdad que estoy muy contenta por las elecciones. Creo que hay varias cosas que se pueden sacar en positivo. Primero, que hay muchas personas que vienen del mundo social, de los movimientos sociales, de la dirigencia. Y en mi caso, por ejemplo, de una dirigencia deportiva y antes estudiantil. Creo que eso es muy positivo. También yo destaco que hayan diversas profesiones. Creo que es maravilloso. Y es lo que la gente estaba esperando, ¿cierto? Lo hemos seguido, ese pálpito en las redes sociales. Están muy contentas con que hayan de abogados, pero también ingenieros, muchos profesores, un ajedrecista, una dueña de casa, etcétera. Creo que es algo muy positivo y es lo que se busca precisamente, que este proceso sea ciudadano y comunitario. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que esto cumple con las expectativas que tenía la ciudadanía sobre el proceso? ¿Queda más legitimado quizás por la forma en la que está compuesta la convención? Sí, absolutamente. O sea, que, por ejemplo, no se haya llegado al tercio de freno de las fuerzas del rechazo, por ejemplo, claramente nos deja más tranquilos y tranquilas. Otra cosa también muy importante creo que fue el castigo a los partidos políticos tradicionales. Yo les llamo un poquito añejos, ¿no? Ahí como la exconcertación, que obtuvieron muy pocos escaños, y también este respaldo a los movimientos transformadores, por ejemplo, el pacto en que yo iba, que era Prueba Dignidad, que por muchas personas como que lo daban un poco muerto, ¿no? El Frente Amplio y este tipo de partidos emergentes. Y yo, siendo independiente, por ejemplo, sí aposté a que tenemos que retejer la política, volver a encontrarnos, volver a confiar, pero siempre desde las ideas transformadoras y no desde este mundo un poco añejo, y que la verdad que tuvieron muchas oportunidades para hacer cosas. Y bueno, yo espero que esta convención constitucional cambie el aire y transforme este país de una vez por todas. Tú mencionabas este tercio de frenos, ¿no? Que no lo tiene ningún bloque. Se esperaba efectivamente que el oficialismo pudiera alcanzar ese tercio, eran sus expectativas, no lo cumplieron, y de esa forma entonces al final no hay nadie que pueda bloquear las discusiones o el avance de algún tema en particular. ¿Cómo ves ese tema, esa fragmentación de fuerzas que hay, Damaris? Está el oficialismo por un lado, está la Unidad Constituyente, el Frente Amplio con el Partido Comunista, gran presencia de independientes. ¿Cómo se va a llegar a los acuerdos que se necesitan, Damaris, en ese escenario? Conversando, poniendo la razón en el centro, las personas, esta dignidad que se ha escuchado tanto el último tiempo, ¿no? Pensar en el bien común, no solamente en nosotros, en los seres humanos, sino también en el ecosistema. Creo que bueno, va a tener que ponerse sobre la mesa eso, la conversación, la razón, el diálogo. Y la verdad que yo estoy muy esperanzada, porque he visto muchas entrevistas de las personas que hemos sido convocadas, ¿cierto? Como delegadas y delegados constituyentes, y creo que está ese mismo ánimo. Así que yo la verdad que tengo mucha esperanza en que este proceso funcione, precisamente porque no se consiguió un tercio para frenar nada. Exacto, la única forma de construir una nueva constitución va a ser en la búsqueda de esos acuerdos. Tremendo desafío para ustedes. Damaris, ahora desde el punto de vista de los independientes en particular, ha habido una tendencia a englobar a todos dentro de la lista del pueblo, pero hay mucho más que eso también. Hay otras agrupaciones. Me gustaría saber cómo ves precisamente al mundo independiente. ¿Lo ves como algo bien homogéneo o a una heterogeneidad importante? ¿Ves que hay puntos en común? ¿En qué temas, por ejemplo? Mira, yo la verdad que como no participo de la lista del pueblo, tampoco conozco la orgánica interna. Sin embargo, por lo que he visto, siento que es heterogéneo, y precisamente siento que ahí está la riqueza, ¿no? Que no era un partido político que todas las personas concordaban con sus ideales, sino que dio esta opción de que muchas personas diversas, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, puedan participar. Y por lo mismo se mantiene esta heterogeneidad que yo siento que es muy positiva.
Y otra cosa es que, por ejemplo, en el distrito 15 de la región de O'Higgins, donde yo quedé electa, la primera mayoría fue Loreto Vallejo, que es una mujer de la lista del pueblo, ella es profesora de historia, y tuvimos la oportunidad de participar en varios conversatorios juntas. Ambas tenemos una perspectiva muy feminista, ecológica también, y entonces pudimos concordar e incluso nos complementábamos dentro de los conversatorios. Siempre hubo muy buena onda, creo que fue con la persona con la que más participé en foros y conversatorios o debates, y ahí, claro, yo siento que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos van a separar simplemente porque yo fui, por ejemplo, independiente en un pacto o ellos en la lista del pueblo. Porque creo que finalmente son las ideas las que se van a tener que poner sobre la mesa, claro, y encontrar esos puntos de unión. Sí, y precisamente como van a ser las ideas las que van a prevalecer, quizás este análisis izquierda o derecha queda un poco obsoleto en este análisis de cómo quedó la convención, ¿no? O sea, yo creo que finalmente son diferencias profundas de todas maneras. Por ejemplo, si vamos a estar conversando de un nuevo Estado solidario, social, que se preocupe y garantice los derechos fundamentales, los derechos sociales para todas las personas, lógico que eso no está en la agenda de las fuerzas del rechazo. O sea, creo que ahí a mí no me gusta mucho ese discurso ni de izquierda ni de derecha, porque siento que es más bien superficial. Cuando nosotros nos enfocamos nuevamente en cuáles son las propuestas, nos damos cuenta que sí hay diferencias y hay diferencias profundas. Por ejemplo, esto, o si estamos discutiendo, por ejemplo, el agua, ¿no? Nosotros planteamos que el agua es un bien común natural que le pertenece a los ecosistemas para proteger la biodiversidad y también, por supuesto, a las personas que tenemos que tener este derecho al agua, pero los del rechazo siguen sosteniendo, por ejemplo, que el agua es un bien transable, ¿no? Y no le quitan ese apellido bonito, pero lo transforman en un bien de consumo igual. Entonces, creo que claro, nos vamos a tener que sentar a conversar. Por ejemplo, van a haber temas que yo imagino que van a ser muy transversales, que por ejemplo mi bandera ha sido el deporte, ¿no? El derecho al deporte como un derecho social. Claro. Y me imagino yo que estamos todos de acuerdo que el deporte le da bien a la salud, que el deporte permite a ciudadanos y ciudadanas más críticas, reflexivas, más sanos y sanas. Y en eso me imagino que no vamos a tener tanto problema, pero cuando toquemos el modelo, yo creo que sí. Yo creo que ahí vamos a tener diferencias profundas. Sí. Damaris, tú ya das algunas luces de tu postura respecto a ciertos temas, como en el caso del agua, pero ¿cuáles son, a tu juicio, tres pilares o tres principios que deberían ordenar de alguna forma esta nueva Constitución? Esta lo tengo muy claro, ahí las personas si quieren seguir revisando y el trabajo que estamos haciendo, porque esto no para, está en damarisconstituyente.cl y en mis redes sociales. Sin embargo, los englobo en tres. Primero, la igualdad. Yo creo que este concepto, haciendo énfasis sobre todo en los grupos más marginados durante los últimos años, que son las mujeres y por sobre todo la infancia, ya los derechos de los niños y las niñas que no tenemos considerado en nuestra Constitución, creo que ahí vamos a tener que trabajar muchísimo. Lo segundo es la descentralización, pero ojo, una descentralización efectiva y una descentralización tanto del poder económico como del poder político, que es algo que se toca bastante, pero bueno. Y el tercero es el Estado solidario. Para que podamos avanzar en garantías mínimas, los derechos sociales para todas las personas y que no dependa de dónde naciste, ¿no? O de los recursos de tus padres o de tu familia, a qué educación puedes acceder o a qué calidad de salud, por ejemplo, puedes acceder. Damaris, por último, uno de los primeros temas que tendrán que trabajar en la convención será el del reglamento, ¿no? Ustedes tienen que consensuar un reglamento para ver cómo van a ir trabajando. ¿Qué temas son relevantes a tu juicio dentro de esa instancia? ¿O cuáles podrían ser algunos de los que generen más tensiones o más diferencias? Bueno, yo creo que van a ver dentro del reglamento, ¿no? Por ejemplo, con los mecanismos vinculantes con los territorios. Yo siento que es fundamental tener eso súper claro, cómo vamos a trabajar con los distintos distritos, con la ciudadanía misma, porque finalmente este proceso no podemos transformarlo en una bolita de cristal con los 155 constituyentes y ya. Tenemos que salir a los territorios, tenemos que retroalimentarnos constantemente de las propuestas y de los sentimientos también de las personas y de los habitantes del territorio. Así que eso yo siento que va a ser algo súper importante si es que vamos a hacer plebiscitos vinculantes o consultantes. Y ahí yo siento que también podría haber alguna discusión. Y también en el reglamento hay que dejar claro, por ejemplo, protocolos contra el abuso, el acoso sexual. Primera vez que hay una constitución hecha en paridad y sabemos que las mujeres en distintos espacios tenemos ciertas
ciertos eventos inesperadamente molestos, y yo creo que todas esas cosas, o sea, que se haga con perspectiva de género desde el comienzo hasta el final, para evitar todos estos casos, porque bueno, primera vez la paridad en el mundo, y yo siento que bueno, va a ser complejo, y también flexibilizar quizás los horarios. Somos muchas que tenemos hijos pequeños, yo tengo un hijo de 3 años, de hecho estaba pensando estos días dónde iba a funcionar la guardería de la convención. Buen tema. Pero la verdad que yo creo que eso nadie lo está pensando. No está contemplado, sí, porque, ¿no? Hasta donde yo sé, por lo menos. Es todo un tema. Mira, yo he jugado 6 Olimpiadas Mundiales de ajedrez. La última llevé a mi hijo, tenía 3 meses, y pregunté. Dije, oye, aquí llegamos más de 2000 deportistas en una Olimpiada, imagínate. Más, y ¿dónde está la guardería para los padres y las madres finalmente? Sí, claro. Y no, porque nadie piensa en estas cosas, y nos enfocamos en que tenemos que proteger a los niños y las niñas, pero no lo hacemos con una perspectiva real. Y yo ahí hago énfasis en que, bueno, si queremos incorporar más mujeres, no solamente que tenemos hijas, sino que las mujeres muchas veces somos cuidadoras de personas, de adultos mayores. Así que, bueno, muchas cosas que tenemos que conversar en el reglamento, y yo creo que estas 3 podrían ser las más importantes. Perspectiva de género, y cómo vinculamos con el territorio, finalmente, que es lo que la gente está esperando, que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser su participación también. Sí, asoma como uno de los temas más relevantes a resolver en esas primeras semanas de trabajo. Damaris, gracias por conversar con nosotros acá en CNN Chile, muy amable. Así es. Muchas gracias a ustedes, un agrado. Gracias. Saludos ahí. Chao.